Seguimos con más información, es momento de irnos a Colombia y hablar acerca de esta sentencia histórica del Tribunal de Paz que ha condenado 8 años de prisión a los ex líderes de las FARC que van a continuar en política, pero también qué es lo que va a suceder con las víctimas. Estamos con nuestro compañero Sergio González que tiene todos los detalles. Sergio, ¿cómo estás? Así es, Maga, un gusto saludarte. Justamente es algo histórico lo que se vivió en las últimas horas aquí en Colombia, donde la Justicia Especial para la Paz ha dado una condena de hasta 8 años al exsecretariado de las FARC, que realmente es uno de los puntos más importantes de este proceso de paz desde el año 2016, cuando se formalizó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. Una noticia que realmente hoy se convierte en una de las principales en Colombia y que sigue teniendo repercusiones, pero para hablar de ello justamente nos acompaña a esta hora Laura Bonilla Maga, quien es la subdirectora de Pares, que es la Fundación de Paz y Reconciliación. Laura, gracias por estar aquí con nosotros en DiNews. No, Sergio, muchas gracias a ti por la invitación y muy contenta de estar con ustedes para comentar esta noticia, como dices, histórica en Colombia. Muy bien, hablemos justamente sobre esta decisión, porque 8 años de condena, que no va a ser una condena como la que conocemos todos en Latinoamérica, hablando de prisión o de tener algún tipo de arresto. ¿Cómo va a funcionar esto? A ver, bueno, lo primero es que hay que aclararle pues a la audiencia, sobre todo latinoamericana, no solamente colombiana, que estamos más familiarizados con esto, que esto es un proceso de justicia transicional. No es un proceso en el que tuviéramos al secretariado de las FARC capturado e hiciéramos una negociación con ellos en la cárcel, sino que ellos estaban como secretariado al mando de una guerrilla de 12.000 hombres, que se hizo un proceso de negociación con el Estado colombiano, con criterios muy apegados al derecho internacional. De hecho, pues es un proceso reconocido por todas las cortes internacionales y que a partir de ahí se creó una jurisdicción especial de paz. Dice, no vamos a usar justicia punitiva, sino justicia restaurativa, que es distinta, y justicia transicional. ¿Por qué? Porque el beneficio de dejar de tener 12.000 hombres arma es superior al beneficio de poner 8 personas o 10 personas o 20 personas en la cárcel. Entonces, entendiendo eso, la JEP lo que dice es hay 2 niveles de sanciones, un nivel de sanción que es efectivamente restaurativa, que tendrán que cumplir en acciones que reparen el daño o restauren a las víctimas, que son muchísimas, en este caso las de secuestro por parte de las FARC. Lo segundo que hay es un reconocimiento, que esto nunca había ocurrido, de que efectivamente las FARC tuvieron a nivel central, o sea, a nivel de mando, política de secuestro y que provocó crímenes gravísimos de lesa humanidad con los secuestrados, y por eso se contemplan 8 años de cárcel, que es la pena máxima, pues de cárcel no, de privación de la libertad, de la movilidad, que es la pena máxima que se da en este proceso y en este acuerdo de paz. Eso se va a cumplir y se va a cumplir a través de unos dispositivos electrónicos y en unas zonas, que en eso tienen razón los críticos, la sentencia no ha definido claramente. Cuando hablas de implementos electrónicos, es decir, ¿van a tener como una especie de brazalete para que las autoridades o lo que determine la Justicia Especial para la Paz sepa dónde están ellos? En teoría sí, o sea, en teoría deben ser unos dispositivos que permitan localizarlos y ellos deben estar en unos entornos y en unos perímetros no superiores a los espacios territoriales de donde dejaron las armas. Lo que pasa es que no es claro, entonces yo no estoy tan segura si es que los magistrados, pues evidentemente nadie sabe todo, pero no tuvieron suficiente asistencia técnica para decir son estos dispositivos y no otros, o que pues definitivamente eso ya lo tiene que cumplir, digamos, quien vaya a ser efectiva la pena, pues tiene que definir cuáles son los dispositivos, el alcance, digamos, y ser mucho más concretos en eso. Claro, claro, total, sí, porque si es un brazalete, pues eso, el IMPEC tendrá la totalidad de la disponibilidad de este tipo de brazaletes, aunque se está hablando también de otro tipo de dispositivos muy similares a un beeper de los que se utilizaban a finales de los 90, donde el exguerrillero lo tuviera en sus bolsillos para saber su ubicación, que eso por supuesto sería traería mucho más complejo, mucha más complejidad a la hora de conocer. Vamos a pedir a la producción si nos pueden poner la gráfica de los 7 implicados, los 7 integrantes del exsecretariado de las FARC, de los cuales a ellos son los que le recae esta situación. Sí. Ahí los ven en pantalla. Ustedes los ven de arriba a abajo: Rodrigo Londoño, Sí. está Paulo Catatumbo, Pastor Álape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda. 2 de ellos se encuentran en el Congreso de la República. Sí. Maga, nuestra invitada Sí. está condicionada, si quieres algunas preguntas desde estudio.
Sergio, recién hablaban de la pena de prisión, estos 8 años. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Clara Rojas, víctima de la FARC, que fue secuestrada por la FARC, donde también tuvo un hijo mientras estaba secuestrada, y hablaba acerca de esta reparación, de esta cantidad de años que no reparaba ni daba tampoco las garantías de justicia a las víctimas. ¿Esto cómo afecta y qué análisis se puede hacer? Pues mira, ahí hay dos niveles de análisis. Uno, la reparación directa que debieron haber hecho las FARC, y pues por supuesto hay muchas críticas al tiempo que tardó la Jurisdicción Especial para la Paz en dar esto. Eso se debe al modelo que se diseñó en el acuerdo, que era un modelo de macrocaso. Quiere decir que tú no juzgabas individuo a individuo los casos, por ejemplo, el de Clara Rojas aparte, otro aparte, sino que compilabas todos los casos de secuestro en Colombia y los magistrados tenían que analizar esos casos como un todo, lo que les implicaba pues un trabajo gigante, porque en Colombia llegamos a tener más de 3.000 secuestros año durante esa época, habían detenciones en carretera, o sea, era un nivel de víctimas gigante. Eso es lo segundo. Colombia tiene 10 millones de víctimas que en este momento están haciendo fila para la reparación. De esos 10 millones, desde la ley 1448 del año 2011, hemos venido reparando víctimas poco a poco, con dos problemas. Primero, que no hemos cerrado el chorro de producción de víctimas, sigue habiendo una violencia constante relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, una legislación que es muy favorable para las víctimas, pero un Estado bastante incapaz de cumplirla por falta de recursos, etcétera. Entonces, calcula que si reparáramos solamente las víctimas hasta hoy, estaríamos tardando 50 años. Y por supuesto, pues hay víctimas que han sido de desplazamiento forzado, de homicidio, etcétera. Entonces, hay como una especie de cuello de botella en la reparación, que quien la hace no son las FARC directamente, o digamos las FARC van a empezar a hacer ciertas medidas de restauración y reparación, pero ni administrativa ni directa, víctima por víctima, sino que esas las hace el Estado. Y si las hiciera uno a uno por vía administrativa, pues ni tendríamos los recursos, ni tendríamos los años suficientes para lograrlo. Y con respecto a estos años, ¿cómo aquí sería? Hago una pregunta, sí, Maga. a ver. No, dale, Maga, dale. ¿Cómo sería ese trabajo que debería hacer el gobierno, o en este caso las ex-FARC, para reparar realmente a todas estas víctimas, a este gran número de víctimas que usted recién ha mencionado? Mira, el gobierno tiene varias medidas de reparación. Entonces, una es la restitución de tierra. Las personas que salieron desplazadas de su tierra, o bien el gobierno genera las condiciones para que puedan volver a las tierras en las que fueron desplazadas, lo que implica difícil, porque muchas de estas tierras ya tienen nuevos grupos armados allí, o quedaron grupos armados en esta zona, y pues eso implica recuperar militarmente el control del territorio. No lo hemos logrado del todo. Otra es comprar tierra en otras partes y darle tierra a las víctimas junto con proyectos productivos. Otra forma de reparación es la reparación administrativa, donde el Estado te paga en efectivo, digamos una especie de reparación simbólica por el daño que tú sufriste, que pues en realidad no restaura demasiado, pero también está contemplada por la ley, y una serie de reparaciones colectivas que también hacen tanto autoridades locales como la propia unidad. O sea, Colombia tiene una gran unidad para la reparación administrativa, digamos, la reparación integral de las víctimas, que es la encargada de esto. Y también hay reubicaciones, dependiendo de las comunidades. Con todo esto que se está ejecutando, o sea, llevamos muchos años ejecutándolo, lo que pasa es que son muchas víctimas, o sea, son 10 millones de personas que pudieron ser víctimas en Colombia, o de desplazamiento forzado en su gran mayoría, 7 millones, o de otro tipo de crímenes. Entonces, hay esos cuellos de botella, porque realmente para esa cantidad de gente, pues es muy difícil que exista una entidad necesaria. Ahora, por eso el acuerdo con las FARC tiene otro modelo, que es una reparación más simbólica. Las FARC efectivamente piden perdón, las FARC contribuyen a la verdad. Hay víctimas que están diciendo, aún no es suficiente verdad para mí. Esta sentencia no implica que ellos quedan libres de la obligación de dar la verdad, ni que quedan libres de otras autopistas de la Corte Penal Internacional si no cumplen, por ejemplo, porque el acuerdo tiene en ese sentido salvaguardas. Entonces, verdad, justicia y esa combinación de reparación son lo que se puede esperar en estos años venideros. Laura, y es que es definitivamente muy fuerte. Si hablas de 10 millones de víctimas en todo el proceso, pero se habla de cerca de 21.000 en solo secuestros, que es lo que se está dando con este fallo. ¿Consideras que lo que se está dando a conocer en este momento de la sanción impuesta sí va acorde con estos 21.000 casos de secuestro?
¿la JEP se quedó corta o realmente está acorde con estos 8 años de privación y de ayuda de restitución? Pues evidentemente las víctimas no cierran la posibilidad de ir a cortes penales internacionales o a la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero ahí básicamente tendrían que demandar acuerdo de paz, porque digamos, esta es la sanción máxima según lo que se contempló en el acuerdo de paz. Que uno, digamos, desde pues, la posición de una persona que tuvo que vivir el secuestro, y ahí hay víctimas con diferentes tipos de opiniones. Hay víctimas que dicen, para mí es restaurador ver que ya no secuestren a nadie más. Para mí es reparador y restaurador ver que me están diciendo o me piden perdón. Para otras víctimas, pues efectivamente no será así, y ellos tienen ahí la posibilidad de continuar, pues digamos, de continuar otros procesos ya a nivel internacional. Perfecto, pues Laura, gracias por estar aquí con nosotros en DNews con este análisis de una decisión muy importante para la historia de Colombia y sobre todo con este proceso de paz que esperamos que este sea el inicio para que los demás grupos armados en el país pues puedan tener algo muy pronto en tema de paz en Colombia. No, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación, y siempre estamos aquí muy pendientes de ayudar. Muy bien, Maga, así nos despedimos entonces. Una de las noticias más importantes que se tiene en este momento en nuestro país, que realmente deja unas cifras muy dolorosas. Cerca de 10 millones de personas víctimas de la extinta guerrilla de las FARC y 21.000 personas secuestradas por este secretariado que ahora reciben una sanción de 8 años de privación de su libertad y de ayuda a las víctimas en Colombia. Bien, Sergio, ya regresamos con toda la información.